Bueno, está aquí con nosotros, ya está nuestro invitado, el señor Gustavo Benítez. Él es presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, porque queremos hablar del RUN, Registro Unificado Nacional. Esto que en principio creo que fue bien recibido, digamos, la idea de evitar que sigan proliferando dobles, triples, cuádruples y quíntuples titulaciones de fincas. Obviamente es algo que nos conviene absolutamente a todos, por esa seguridad jurídica de la que hablamos permanentemente y para que lleguen finalmente las inversiones a Paraguay. Esto es clave. Pero, y ahí aparecen los peros, evidentemente faltó, y ahora nos va a decir justamente el escribano Benítez, qué fue lo que faltó. Nos va a hacer un relato de cómo se dieron las cosas, porque el Colegio de Escribanos del Paraguay obviamente no está de acuerdo con cómo se sancionó este proyecto de ley. En realidad tiene media sanción del Senado. Y hay toda una historia, digamos, de cómo se llega hasta este momento y hasta este lugar. Escribano, gracias por visitarnos y un gusto escucharte. Al contrario, para mí es un placer estar aquí con ustedes y lastimosamente es para tratar un tema candente y agobiante para nosotros los escribanos que trajinamos día a día los pasillos de estas instituciones. Este es un proyecto de ley largamente acariciado, solamente que no se manejó bien. Diríamos que la parte jurídica, si uno no va a aplicar la ley, es una maravilla. El problema es cuando uno lleva eso a la práctica, entonces ahí es donde tenemos serios problemas, porque no fuimos consultados los que sabemos cuáles son los problemas reales. Esto hubiese salido una maravilla esta ley. Lo que hay que aclarar es de que nosotros, los notarios, queremos y necesitamos una ley, no digo esta misma, pero una ley, no importa que esté o no esté unificada ambas instituciones, porque eso es algo muy relativo. Aquí el problema es que ahora con esta ley se unifica, pero en el papel. Las instituciones van a seguir separadas, cada uno por su lado. Te interrumpo ahí, sí, Cristiano, porque es importante también aclarar a la gente que por ahí no está muy al tanto de cuáles son las instituciones que se pretenden juntar, ¿verdad? Y unificar. Estamos hablando de registros públicos, catastro y el Departamento de Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Agrimensura y Geodesia. Agrimensura y Geodesia. Ok, bueno, ellos en los papeles en este momento van a estar unificados, pero se necesita dos cosas fundamentales. Una de ellas es el catastro nacional, que viene a ser como un rompecabezas donde se toman las medidas georreferenciadas de la propiedad, las dimensiones, rumbos, grados, minutos, segundos, y se ubica. Bueno, quiero graficar más. Sí. Paraguay es el recuadro del rompecabezas. Sí, señor. Sí. Y cada propiedad es una pieza que se va poniendo en un lugar. Así mismo. Bueno, ¿dónde surge el problema? Primero, que no tenemos el catastro nacional. ¿Por qué no tenemos catastro nacional? Porque se distrajo el dinero que entidades internacionales otorgaron para solucionar ese 30 problema. millones de dólares. Se le dio otro destino. Y hablando mal y pronto, eso se llama malversación de fondos. Bueno, no se solucionó ese tema, y ante la presión ciudadana, a esta gente no se le ocurre mejor cosa que hacer el catastro nacional, pero a la inversa. Hacen con los títulos de propiedad y con los planos georreferenciados actualmente. Entonces, no coincide el título porque fueron hechos fue hecho con otros instrumentos no tan precisos como los que tenemos ahora. El título de propiedad se hizo la mensura del terreno y mide una cosa con el teodolito y otra cosa con el GPS. El GPS tiene un
una diferencia, un error de 6 metros más o menos. O sea, Ajá. es bastante preciso. Entonces vos presentás el título, presentás el plano georreferenciado y no hay coincidencia ni el título ni con el plano georreferenciado, ni con lo que hay en la Tierra realmente, porque este plano referenciado no tiene el punto de amarre, como se dice, que es como, son como hitos, ¿verdad? Que están alrededor de toda la República, y cada punto tiene un lugar exacto. Entonces, si uno sale con esa línea, con una línea georreferenciada, hasta llegar al lugar donde está el inmueble que se va a georreferenciar, los cálculos son casi exactos. Pero para eso tenés que tener esa red que es la que va a facilitar que se realice un catastro nacional bastante confiable. Hoy hay propiedades que están en el río. Sí. El catastro dice, está La ubicado ubicación en es tal ahí. lugar, en tal lugar, y están en el río. Sí, te explico por qué. Resulta ser de que como los títulos dicen una cosa, ahora te obligan a hacer como dice el título y después te exigen algo bien georreferenciado tratando de ubicar exactamente el lugar. Lo que dice el título, leen las medidas, los linderos, las dimensiones, los rumbos, todo, y resulta que la mitad está en territorio en tierra y la otra mitad está en el agua, ¿verdad? Eso te da la pauta que pueden ser dos cosas: o es algo adulterado, es un título inventado, que tenemos muchos en este país, muchos, y lo otro sería que está mal medido justamente por el tema de los instrumentos que se usaron en su época. Entonces no coincide nada. La única, entonces voy a redondear el tema. Sí. No se les ocurrió mejor cosa que hacer el catastro nacional en base a los títulos y planos georreferenciados, que cuando vos bajás al rompecabezas no coincide, y ellos insisten y nos llenaron nuestros certificados catastrales de observaciones diciendo que hay superposición. Le liquidaron la vida a eso. Yo pienso nomás en la gente. Yo trabajo mucho con la gente productora, te voy a decir, con ganaderos, agricultores y compañía. Ellos tienen sus tiempos. Ellos tienen que sembrar en tal época, tienen que esperar la lluvia. Ellos saben cuándo van a necesitar la plata. Vos te vas con un catastro que tiene esas observaciones y el banco no te da nada, no te da el crédito porque no tiene certeza de qué es lo que está pasando, si está recibiendo en garantía algo que en el futuro va a ser problema para el banco. Entonces no hay ninguna posibilidad de solucionar ese tema en estas condiciones, solamente cuando haya una red geodésica nacional que permita la elaboración de un catastro medianamente exacto. Ese es el primer problema que este proyecto no tenía. No tenía. O sea, ellos querían solucionar y no tocaron el fondo de la cuestión. Entonces, ¿cómo quieren que nosotros andemos calladitos, buenitos, ¿verdad? Como ovejas, sometiéndonos al capricho de gente que no entiende, ¿verdad? O entiende muy bien, ¿verdad? Y se hacen de los tontos. Ese es el problema. Resulta que... Porque, a ver, también hay que ir a esto que vos estabas planteando, Escribano. O sea, cuando se destinó ese dinero importante que era para hacer ese catastro nacional y se llevó a cualquier otro lado, obviamente ahí ya había una mala intención de no solucionar de fondo este problema. O sea, este problema... ¿Qué año fue? Y hace mucho. Hay que aclarar 30 millones de dólares ahora para solucionar este problema, pero va a ser el doble. Estamos más, hablando de una inversión mucho más. No sé, de casi 100 millones de dólares. El tema hay que aclarar también, ¿verdad? Porque ya nos crearon muchos problemas el no aclarar que no fue hecho por este gobierno ni nada. Hay que aclarar que eso fue en años anteriores, hace 15 años. Se fumó ese dinero. Y no es que se esfumó, sino me dicen
¿A dónde fue a parar en que realidad? fue a una institución PNUD, algo así. Yo no sé qué es. Eso me comentó un topógrafo que es un dirigente gremial y que está en el tema. Bueno, yo siempre supe de la existencia de ese dinero que no se usó. Eso siempre. Ahora, ¿dónde se fue a parar ese dinero? No sabía. Me dijo, sigo sin saber, pido disculpas. Pero es una realidad. El otro problema... o sea, se entendió que ellos querían hacer al revés. Clarísimo. O sea, lo vinieron haciendo al revés. Nosotros tuvimos tenemos una muy buena relación con el notariado español. Vino el presidente del notariado español acá a Paraguay a visitarnos. Vino el director general del catastro de España. Vinieron muchísima gente especializada en el tema. Entonces, le comentamos el problema que teníamos. Y nos dice, ¿dónde está el catastro nacional? No hay. Ellos están queriendo hacer de esta forma. Y bueno, imposible. Es imposible. Vos tenés que irte al terreno, hacer un plano georreferencial con los satélites y compañía, y luego eso rebota y baja donde tiene que bajar. ¿Entendés? Exactamente. Ellos quisieron hacer un catastro con los títulos que tenían miles de errores, con planos que no coincidían con el título y tampoco con el terreno. Entonces es una cosa realmente desastrosa, motivo por el cual veníamos hasta, si se quiere, llorando. Ahora, escribano, ustedes fueron trabajando, tengo entendido, con las distintas comisiones, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, justamente haciendo sus observaciones, y ya con el proyecto de ley en mano, aportando elementos para modificaciones. Yo tengo entendido que hay como 104 artículos que fueron objetados. No sé en total esto si ya fue una objeción que se hizo en el estudio, en la propia Cámara, o si fueron objeciones que ya ustedes aportaron en el análisis que hicieron de este proyecto de ley. Pero cuando ustedes se reunieron con los responsables de estas comisiones, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, se quedaron tranquilos. O sea, ustedes tuvieron como una respuesta de que iban a ser tenidas en cuenta, digamos, estas observaciones que habían hecho, y después se encontraron con que finalmente nada de lo que ustedes sugirieron se incorporó al proyecto de ley. Bueno, el tema es así. No nos quedamos tranquilos. Es un estudio que se hizo en el Colegio de Escribanos. Tenemos una comisión de legislación integrada por gente muy preparada, gente que entiende, gente estudiosa. A mí no me habrán visto en las partes técnicas ni en las partes, porque yo tengo otra función. Y no me interesa salir en las fotos y todas esas cosas. Entonces dejé que los que saben se encarguen de la cuestión. Pero yo hice una denuncia en la audiencia pública que fue convocada por la bancada democrática del Senado. Y lamenté muchísimo, pido mil disculpas. No te preocupes. Te están llamando los escribanos. No, lo que pasa es que tengo que apagar, siempre digo, tengo que aprender a apagar mi teléfono cuando voy a tener alguna entrevista, una cosa. No estoy acostumbrado todavía a las luces, a los flashes y a la tele, esas cosas. Bueno, de todas maneras, decía que tuvo una reunión con la bancada democrática del Senado. Así mismo, y entonces yo hago una denuncia, hasta si se quiere, un poco fuerte, ¿verdad? Porque les digo a los proyectistas, cosa que no les habrá gustado, que lamentaba mucho porque se esforzaron, estuvo en manos de gente muy entendida en derecho. Para escribir las leyes, eso es espectacular. Para llevar a la práctica, cero. Entonces le dije, señores, ustedes son juristas de escritorio. Y le dije a personas muy importantes del derecho. Y por supuesto que no les gustó. Y también hice la denuncia de que el Poder Ejecutivo nos dio en una sola oportunidad la posibilidad de que nosotros, ya después de haber presentado el proyecto,
nos recibieron a una delegación nuestra de estudiosos en el tema y le aceptaron 5 o 6 modificaciones más o menos de las 180 que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo hago esa denuncia. ¿Pero cuántos artículos tiene El artículo como... originalmente tenía 202, 203. Tiene muchos. Y 180 cuestionaban O ustedes. sea, prácticamente el 95%. No, es que eso no puede convertirse Claro. en ley con tantas objeciones. Claro, de hecho, hay si que hicieran hacerlo las de 180 vuelta. modificaciones, igual ya sería un Frankenstein. Claro. Y claro, es claro. justamente lo que yo dije y que no gustó. Es una ley Frankenstein. ¿Por qué? Esto no hubiese ocurrido si se hubiese consultado con la gente entendida. Esto es un proyecto de ley Frankenstein porque todo el mundo metió la mano. Los asesores de la Cámara de Diputados, de senadores, los notarios, los agrimensores, todos metieron la mano, cambiaron tal o cual artículo. Yo no sé qué va a salir. Y Esto ahí ya es... no hay sinergia alguna, Sí. porque vos cambiás un artículo Y y ya obviamente se te complican todos los siguientes. Así mismo. O Bueno, sea que la intención es solamente tener la Tener ley la y que ley, siga funcionando ¿entendés? todo como Claro. está. sí, así Es mismo. solamente eso. Bueno, entonces yo también hago otro reclamo y les digo que lamento en el alma tener que hablarles así y más aún a las autoridades en presencia de un público numeroso. Lamento en el alma tener que decirle que esto no va a tener éxito porque este es un problema de dinero. Y si ustedes no están dispuestos a poner el dinero para ¿cómo te voy a decir? Sí. Para llevar a cabo la modernización con el tema el tema de los software, Un sistema hardware, único, que se tenga un sistema integrado. un sistema integrado. Si es que eso cuesta mucho dinero. Si eso no se trae y no se instala, No va a servir de nada. esto la no ley. va a servir de nada. Van a seguir las instituciones unidas por el nombre y cada una separada, porque acá el problema es de tecnología. Se intentó en varias oportunidades lo de la nueva tecnología, pero por el camino se iban desmoronando. ¿Por qué? ¿Por qué? Se contrataban gente no Idónea. no apta, no idónea para realizar el trabajo, porque eran los amigos, Y los amigos, los amigos operadores. que vienen y te presionan y te piden que les ayude, qué sé yo, y uno, bueno, ya no sé por qué motivo acepta darle el trabajo a gente que no entiende, y lógicamente varios intentos fracasaron. Hoy decía el senador Rafael Filisola, esta mañana le hacían una entrevista y decía justamente eso, que aquí el problema era de una mayor inversión tecnológica, dotar de mayores recursos y sobre todo de tecnología de punta, ¿verdad? Y no crear el Frankenstein que están Sí. creando, ¿verdad? Eso en primer lugar. También mencionó que ahora toda la responsabilidad va a recaer en el Poder Judicial. Un Poder Judicial que tiene unos niveles y unas tasas de mora altísimos. Entonces, lo que van a hacer es complicar todavía más la situación, ¿verdad? Y ahí me imagino que también el dolor de cabeza para ustedes, ¿verdad? Sí, categórico. Cuando empecé relatándote del por qué no salieron los anteriores Sí. proyectos, era justamente porque el Poder Ejecutivo era el que iba a llevar adelante el desarrollo de ese proyecto, como es tendencia en el mundo y en América Latina. Uno entra, la vez pasada en el plenario de la Cámara de Senadores estuvieron mostrando en pantalla que cómo era en la Argentina, cómo era en Bolivia, cómo era en Perú, cómo era en Ecuador, qué sé yo, cómo era en el Uruguay. No había una sola institución que se dedicara a esto, que esté a cargo del Poder Judicial. Negativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando viene a ser como una pulseada entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial le dice, definitivamente nosotros no vamos a estar de acuerdo. ¿Y por qué se necesita que la Corte esté de acuerdo con lo que va a hacer el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo? Sencillamente porque ellos te meten una inconstitucionalidad y te paralizan todos los efectos de tu ley. Entonces, no te hagas vos del chusco, Sí, del ¿verdad? churro. Del chusco y querés llevar todo por delante, porque con el Poder Judicial no vas a conseguir lograr
vencerlo ni doblarle el brazo, porque ellos tienen demasiadas armas para aniquilarte. Sí, sobre todo el tiempo. Claro. El tiempo y también Necesitas resolver esto en cuestión de días. y también el tema de que los actores generalmente necesitan del favor de la corte para sanear algunas cosas. Entonces, con el poder judicial nadie se quiere pelear. El Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, es mi jefe. Yo dependo del Estado paraguayo. El Estado paraguayo a mí me traslada la función de fedatario. Soy creador de instrumentos públicos, doy fe de lo que ocurre ante mí. Pero mis jefes directos son los miembros de la Corte, que tienen un poder disciplinario sobre nosotros, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que andar con mucho cuidado, y podríamos decir hasta con cierto temor muchas veces cuando hacemos las denuncias. O sea, en síntesis y resumiendo, el Poder Judicial consigue con este proyecto quedarse con todas las recaudaciones de las tasas judiciales, que son importantísimas. Estamos hablando de millones de dólares. No tenemos la cifra porque está llaveada la información 7 bajo candados. 7 candados, así mismo. Nadie sabe con certeza. Tenemos información de años anteriores, ¿verdad? Pero claro, esto ha variado mucho. Variado mucho porque el negocio inmobiliario ha crecido muchísimo en nuestro país, son evidentes las y el consecuencias dinero, de la riada. diríamos, recaudado es muchísimo. Entonces, de esos fondos, el Poder Judicial se queda con el 60% para la parte administrativa, o sea, para pagar jueces, secretarios, oficiales de secretaría, todo para mantener la infraestructura del Poder Judicial. Y 21% para la tecnología a ser implementada en esta nueva institución. O sea que es más que evidente que el problema y el interés es por el dinero. Yo creo en la buena fe de Peña, en el sentido de que él hizo una promesa de campaña y quiso en alguna medida cumplir con lo que prometió, pero lastimosamente no fue bien asesorado. Esto les va a molestar a los que asesoran al presidente en cuestiones de derecho, pero es la verdad. No le dijeron la verdad, no le dijeron que a ese proyecto de ley le faltaba la creación de el catastro nacional, que le faltaba determinar de dónde iban a salir los fondos, ¿verdad?, para la cuestión tecnológica. O sea, presentaron un proyecto de ley medio, diríamos, cojo, diría yo. Bonito pero irrealizable. Así mismo. Dos cosas fundamentales no se previó. Tanto fue lo que yo, hasta si se quiere, grité ese día en la audiencia pública, que ellos solitos fueron y arreglaron el tema, incluyeron. ¿Y qué pusieron ahí? Y pusieron, en el caso, por ejemplo, del catastro nacional, dice que estará a cargo del ministro de Defensa, ¿verdad? Y el ministro de Defensa va a trabajar con el Instituto Geográfico Militar a los efectos de hacer esa red nacional y que se pueda finalmente tener un catastro. Eso es algo que logramos nosotros, los notarios, ¿verdad?, a fuerza de gritar y hasta de suplicar, porque realmente tuvimos que aguantar una serie de cosas, ¿verdad? Agresiones innecesarias. Pero qué bueno que aclaras eso, porque a ustedes se les está acusando de que se oponen a la ley porque se les va a entorpecer su negocio y compañía. Pero ustedes están pidiendo tener la verdad sobre las tierras en Paraguay. Claro. Sí, señor, y te voy a explicar por qué surge esa confusión. Escribano, me encantaría escucharle y lo vamos a hacer, si se puede quedar un ratito más, para continuar ya en nuestro programa solamente de Monumental, porque ya
terminamos nuestro contacto con NPI, así que les agradecemos, por supuesto, que hayan estado con nosotros este tiempito. Si les interesa el tema, por supuesto, nos pueden seguir acompañando, porque creo que es muy importante lo que va a contar a continuación el escribano Benítez. Será hasta mañana, gracias por la compañía. En Monumental seguimos unos minutitos más. Le escuchamos, escribano. Bueno, yo nomás les quería aclarar que la confusión surge por el hecho de que hay un grupo de escribanos que querían el rechazo de la ley. Como nosotros teníamos la certeza, porque esa era la información que teníamos, la certeza de que esto se iba a aprobar, entonces elegimos otro camino. ¿Verdad? Que era la estrategia del diálogo, del trabajo conjunto, una serie de cosas, y logramos, gracias a eso, lograr intervenir en 95 artículos. Es más, hay gente que dice que eran 105 artículos que fueron modificados y otros 110. En la mayoría de los casos, 100 por lo menos fueron gracias a los aportes que hizo el Colegio de Escribanos a través de su grupo de estudios, de la Comisión de Legislación. Entonces, nosotros estábamos en lo cierto, y esa gente que quería el rechazo, lastimosamente, eligió un mal camino, porque no iban así, con esa postura, no iban a lograr ningún cambio, ninguna mejora. Nosotros sí lo logramos, pero para eso hay que tener un poco de tranquilidad, no hay que ser apasionado, no hay que dejar salir todos los sentimientos afuera. A veces cuesta mucho, mucho. Usted mismo nos contó que ese día se desbordó. Pero, a ver, a lo que yo voy es a lo siguiente. Sí. Ok, el otro grupo decidió ir por el rechazo, ustedes por el diálogo. Pero así finalmente, mismo, por más que lograron incluir algunas modificaciones, de todas maneras no están contentos con el resultado final. O sea, al final era nomás mejor, me parece, unirse todos en ese rechazo para ver si, digamos, teniendo más fuerza de estar todos juntos, podían lograr torcer un poco el brazo, ¿verdad? Porque lamentablemente lo que está pasando últimamente, escribano, es que, y yo entiendo ese afán de dialogar, me parece que ese es el espíritu en una democracia. El problema es lo que nos están mostrando del otro lado, escribano. Del otro lado no dan muchas señales de querer realmente dialogar. O sea, hablan de que sí quieren escuchar todas las voces, pero en definitiva es solo para cumplir con el requisito de hacer el check. Te estoy escuchando, pero me importa un pito lo que me estás diciendo, porque yo en definitiva voy a terminar sancionando la ley como a mí se me da la gana, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que en el fondo le confunde a mucha gente. Yo creo que hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones, ¿verdad? Sí. Y que puede creer incluso en el presidente de la República, ¿verdad? Pero después dan señales tan contradictorias, ¿verdad? Porque, y eso le pasa incluso al propio presidente Peña, ¿verdad? Él dice una cosa, se encuentra con los empresarios que le cuestionan la famosa ley contra las ONGs, y él ahí promete una cosa, este es el momento que mutis por el foro, o sea, ni ha vetado ni ha promulgado la ley, ¿verdad? Entonces, sabemos que está como en un corset muchas veces y que está presionado por otros factores que son los que a veces inciden finalmente en las decisiones que se toman, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algún tipo de arrepentimiento de no haber ido por la postura más de choque. Con tus mismos argumentos yo te voy a relatar la postura contraria. Resulta que todo lo que nosotros vimos desde que se inicia el año legislativo, las leyes que ellos propusieron, aprobaron a tambor batiente sin aceptar absolutamente nada. Cuando la ley de esta cuestión de la superintendencia de los bancos, jubilaciones, no escucharon a nadie. Nada. ¿Hambre cero? Hambre cero, nada. Entonces, cuando vos sabés que en este caso, tu adversario ya sabes cómo va a reaccionar, en qué va a terminar. Entonces vos tenés la posibilidad de elegir el camino. Y el camino del rechazo no era, y te voy a decir por qué. Esta gente no le interesa absolutamente nada. El presidente del Senado, Bachi Núñez, se bajó de su curul de la presidencia, se fue y se sentó porque él quería hablar. ¿Y sabes qué dijo?
Que se estén manifestando, yo no les tengo miedo, a mí no me van a hacer retroceder. Sí, ese es su argumento de siempre. Bueno, entonces, a sabiendas de con quién vos estás tratando, entonces podés vislumbrar un final. Y ese final iba a ser el rechazo total sin haber modificado ningún artículo. Así nomás, Menche. Esa es la otra mirada de esta cuestión. Y creo que no nos equivocamos, creo que logramos, pero no es suficiente. Esto sigue siendo lamentable. Lamentable porque mucha gente metió la mano y eso va a ser un desastre. Van a haber contradicciones entre uno y otro artículo porque la ley no se elabora así. La ley se hace, sí, tiene que tener una se hace visión. entre gente entendida, unos cuantos, y con sus asesores Claro. en todos los ámbitos, y ahí sale algo lindo. Y si podés consensuar, espectacular. Acá yo creo que les faltó cintura política a el asesor jurídico de la presidencia. Es un muchacho joven, muy estudioso, sí, muy capaz, pero como todos los muy estudiosos, le falta todavía un poco de cintura política, porque de eso se trataba. Sí. A mí lo que me cuesta entender, disculpame que te interrumpa, escribano, Sí. es cómo teniendo todas las condiciones para hacer un gobierno de primerísimo nivel, Claro. no aprovechás ese potencial. Porque si vos tenés mayoría, si vos tenés En ambas copadas las cámaras. instituciones, ¿qué te cuesta justamente al tener esas condiciones llamarle a los actores y decirles, vamos a hacer esta ley con ustedes? Aquí les pedimos que nos traigan un representante o dos de cada institución y vamos a sacar la mejor ley, el registro unificado nacional más moderno, más eficiente, más barato para la República. Y que sirva. Claro, Porque y también el más acercado a la realidad de las tierras. Entonces, ¿por qué no hacen? Eso es lo que yo no entiendo. No es un cuestionamiento a los No, escribanos, sí. ni a los trasfondo. geógrafos, ni ¿Cuál es el trasfondo, ni a en los agrimensores. definitiva, de El esto, cuestionamiento es al ¿Por qué hacerlo gobierno. así? Y son soberbios. Hay que llamar a las cosas por su nombre nomás. Es gente que es soberbia, que cree que lo que ellos dicen es la verdad, único que y nada vale. más que la verdad, y no es así. Resulta que tienen que bajarse de las nubes. Muchísima gente. Muchísima gente. Y ahí tenés la respuesta que vos recordabas ahora, que dio Bachín Núñez ese día de la audiencia, Sí. ¿verdad? Y es el presidente del Congreso, Cuando Fito, el dijo presidente de un que poder tenemos del que lamerle Estado. la suela del zapato a los burreros. Está Sí, loco. son Me va a disculpar muchas. el presidente del Senado. Loquísimo si piensa que le vamos a lamer la suela del zapato a sus burreros. Es lo que hace rato decíamos, Claro. Fito, ¿verdad? La intención del presidente es tener la ley y decir, Claro, hicimos acá esto, está, pero ya está. de fondo en realidad es que todo continúe igual. Sí, Y que no hay todo- ninguna intención. claro, no hay ninguna de Hay intención una cambiar licencia realmente. de un año para empezar a implementar la ley. O Pero sea esto que no se va a van poder implementar. Artículo Sí. transitorio. Sí, transitorio. O sea que esto va a Entonces, quedar ahí. Va a quedar un año y para ver de dónde sacan la plata primero y para buscarla, diríamos, darles tiempo como para que la gente desde el principio Claro. ya no le esté cuestionando. Van a tomarse un respiro de un año, ¿verdad? Pero van a continuar igual que Igual. ahora. O sea, para nosotros va a seguir siendo lo mismo. Acá la solución es no pedir más los planos a los efectos de querer insertar en un catastro nacional. Que pidan los planos para ubicar la propiedad. Claro, pero pero si después- tiene esos pequeños problemas que sabemos que son problemas de gráficos, entonces no deberían obstaculizar el negocio, ¿verdad? No deberían. Hay un perjuicio tremendo a la sociedad paraguaya. Gente que necesita vender su casa porque tiene que pagar una operación. Gente que quiere comprar su casa por primera vez en la vida y no lo logra porque le están creando miles de problemas. No, es realmente una pena. Hay una aclaración Sí. que quisiera hacer. Sí, Resulta cómo no. que el asesor jurídico de la presidencia, en una sesión de las comisiones conjuntas de ambas cámaras de senadores y diputados, dijo que el presidente del Colegio de Escribanos mintió cuando yo dije que era en una sola oportunidad y él dijo no, como 4 o 5.